Silencia el ruido. Haz callar las preguntas que nunca terminan. Porque hay algo que no puede explicarse con palabras. Hay un susurro más antiguo que el tiempo, más profundo que el pensamiento. Y si prestas atención, puedes sentirlo dentro de ti. No se trata de lógica. No se trata de pruebas. Se trata de algo que te llama, algo que te envuelve. Algo que simplemente es. Continuación original, integrada y ampliada. Hay momentos en los que la razón se detiene y el alma comienza a hablar. Hay verdades tan profundas, tan sagradas, que no pueden ser diseccionadas por la lógica. Son los misterios de la fe. No se explican. Se abrazan. No se comprenden. Se viven. Hoy, caminaremos juntos por ese sendero invisible donde lo divino toca lo humano. Donde el corazón siente lo que la mente no alcanza. Donde la fe no es una certeza científica, sino un eco eterno que resuena en el corazón. Y mientras el mundo exige respuestas, nosotros nos sumergiremos en la presencia. En lo invisible. En lo sagrado. Porque solo en el misterio, el alma encuentra su hogar. 1. ¿Qué es un misterio de la fe? Un misterio no es una barrera, es una invitación. Una llamada a ir más allá de lo que los ojos pueden ver. En un mundo donde todo se mide, se analiza, se clasifica. La fe se atreve a contemplar lo que no se puede capturar con ecuaciones. Un misterio de la fe es una verdad revelada por Dios. Una verdad que no contradice la razón, pero que la supera. Es como tratar de contener el océano en una vasija. Como querer atrapar el viento con las manos. Dios, en su infinita grandeza, no se deja reducir a esquemas humanos. Y, sin embargo, se revela. Se acerca. Se deja encontrar. Pero nunca se deja encerrar. La fe no busca eliminar el misterio. Lo abraza. Porque donde hay misterio, hay presencia. Donde no todo se explica, puede surgir el asombro. Y el asombro es la puerta del alma hacia lo eterno. La Trinidad, 3 personas, un solo Dios. ¿Cómo puede haber unidad en la diversidad? ¿Cómo puede el mismo Dios ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? No son 3 dioses, no son partes de un todo. Son relación. Son comunión. Son amor. El Padre no existe sin el Hijo. El Hijo no se entiende sin el Padre. Y el Espíritu Santo es el amor que fluye entre ellos y los une en una danza eterna. Dios no es soledad. Es comunión. ¿Y si fuimos creados a su imagen? Entonces también nosotros fuimos hechos para la relación, para el encuentro, para el amor. Cuando amamos de verdad, participamos de ese misterio. Cuando perdonamos, nos acercamos al corazón trinitario. Cuando compartimos, nos sumergimos en el misterio de un Dios que no se guarda nada para sí. La encarnación, Dios se hizo hombre. ¿Qué Dios deja el cielo para habitar entre nosotros? ¿Qué divinidad se atreve a nacer en la pobreza, a llorar, a sangrar, a morir? Jesús no vino como una fuerza abstracta. No vino como idea, ni como poder político. Vino como niño. Como carne y hueso. Como tú y como yo. El misterio de la encarnación nos dice que lo divino se mezcla con lo humano. Que el cielo se injerta en la tierra. Que lo eterno se hace presente en lo cotidiano. Cuando miramos a Jesús, vemos a Dios caminando con nosotros. Un Dios que no se contenta con mirar desde lejos, sino que se involucra, se arrodilla, se ensucia las manos para levantarnos. La cruz y la resurrección, poder en la debilidad. ¿Puede haber salvación en la sangre? ¿Puede una cruz, instrumento de tortura, convertirse en árbol de vida? El misterio de la cruz es el misterio del amor que no huye del dolor. Jesús, el inocente, el justo, carga con la injusticia de todos. Y lo hace por amor. En cada herida, hay redención. En cada espina, hay consuelo. En cada gota de sangre, hay vida que brota. Pero la cruz no es el final.
El misterio no termina en la tumba. La piedra se mueve. El sepulcro se vacía. La muerte no pudo retener al que es la vida. Y así, el misterio se transforma en promesa. Que el dolor no es eterno. Que el amor no muere. Que la fe, incluso en las noches más oscuras, conduce a la luz del amanecer. 5. La Eucaristía, presencia viva y real. Un pedazo de pan. Una copa de vino. Y, sin embargo, el cielo entero se derrama en ese momento. Cristo dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y no hablaba en símbolos. Hablaba en verdad. En la Eucaristía, Jesús no solo se recuerda. Se hace presente. Se parte. Se entrega. Se deja consumir. ¿Puedes imaginarlo? Dios tan cercano, que se deja tomar en tus manos. Tan humilde, que se vuelve alimento para tu alma. Ese es el misterio del amor que no pone límites. Del Dios que no se guarda nada. Del Salvador que se queda para siempre. 6. Creer sin ver, la fe como confianza radical. Creer es saltar, cuando no ves el suelo. Es caminar, cuando no hay señales. Es confiar, cuando todo dentro de ti grita que te detengas. La fe no es ingenuidad. Es valentía. Es la certeza interior de que Dios está, aunque no lo veas. De que no estás solo, aunque te sientas abandonado. Los santos, los mártires, los profetas. No tenían todas las respuestas. Pero tenían una certeza que ardía como fuego en su interior. Y tú también puedes tenerla. No necesitas entenderlo todo para dar el paso. Solo necesitas confiar. Porque la fe empieza donde termina el control. Vivir el misterio en lo cotidiano. Los misterios no están solo en las grandes doctrinas. Están en lo cotidiano. En el perdón que decides dar. En la oración que elevas en silencio. En la lágrima que ofreces sin palabras. En el abrazo que sana. En la esperanza que mantienes viva. Cada día está lleno de señales. Cada gesto puede ser sagrado. Cada encuentro puede ser un altar. La fe no es solo para los templos. Es para la calle, la casa, el trabajo, el dolor, la risa, el caos. El misterio nos rodea. Y cuando lo vivimos, lo revelamos al mundo. El misterio de la fe en la vida de un creyente. El misterio de la fe no es solo un concepto, es una vivencia. Y en la vida de un creyente, se convierte en una historia sagrada escrita con lágrimas, silencios y milagros cotidianos. No se trata de entenderlo todo, sino de caminar con aquel que lo entiende todo. Hay días en que el creyente se levanta con gozo, con esperanza, con gratitud. Y siente la presencia de Dios en cada detalle, en cada susurro del viento. Pero también hay días de desierto. Cuando orar cuesta, cuando el cielo parece cerrado. Y la duda golpea como un eco frío en el alma. Y aún así, el creyente sigue. No por certeza, sino por confianza. No por ver, sino por creer. Porque hay algo más fuerte que la lógica. Una voz que no se escucha con los oídos, pero que llena el corazón. Estoy contigo. No temas. El creyente aprende que la fe no siempre da respuestas. Pero siempre ofrece compañía. Que no resuelve todos los enigmas. Pero revela un amor que sostiene en medio de ellos. Que la fe no es la ausencia de lucha, sino la decisión de confiar aún cuando no se ve la salida. Y así, paso a paso, herido a veces, firme otras. El creyente avanza. No porque sea perfecto, sino porque ha sido alcanzado por un misterio mayor que él. Un misterio que transforma, renueva y salva. Ese es el misterio de la fe. Dios en nosotros, esperanza de gloria. El silencio como misterio. A veces, el misterio se manifiesta en el silencio de una oración sin palabras. Cuando no sabes qué decir, pero tu alma se inclina ante Dios.
Ese momento sagrado, en el que el corazón se abre y la presencia de lo divino se hace real. No necesita explicaciones. Solo necesita entrega. Y ese gesto invisible puede cambiarlo todo. La fragilidad como lugar sagrado. Otras veces, el misterio se esconde en la fragilidad. En una enfermedad que transforma. En una pérdida que te hace mirar al cielo. En una prueba que te deja sin fuerzas. Y es allí, precisamente allí, donde sientes una paz que no viene del mundo. Ese es el toque del Eterno, cuando no puedes sostenerte, pero algo te sostiene. El amor perseverante como reflejo de Dios. También hay misterio en el amor que no se rinde. En esa madre que ora por su hijo sin cesar. En ese padre que perdona. En el amigo que permanece. En la persona que da sin esperar nada a cambio. Porque cada acto de amor verdadero lleva la huella de Dios. Ver la realidad con ojos de fe. El misterio de la fe no es una evasión de la realidad. Es una nueva forma de habitarla. No es huir del mundo, es verlo con otros ojos. Con los ojos del alma, del espíritu, de la esperanza. Es comprender que cada instante, por más pequeño que sea, puede volverse una ofrenda, una luz, una oración. El propósito oculto en el caminar. Y cuando vives así, descubres que no estás solo. Que hay una historia más grande escribiéndose contigo. Que tus pasos, por inciertos que sean, no son al azar. Que tu existencia tiene un propósito que va más allá del entendimiento. Un propósito que nace en el misterio. Y que solo puede revelarse al corazón que confía. El misterio de la fe, participar del conocimiento de Dios. La fe no es una simple creencia. No es una opinión religiosa o una tradición heredada. Es un don sobrenatural, una gracia que irrumpe en el alma desde lo alto. No nace de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu que revela lo invisible al corazón dispuesto. Creer no es producto de un razonamiento lógico, sino el fruto de un encuentro. Es la respuesta libre del ser humano ante la iniciativa amorosa del Dios eterno que se da a conocer. En ese encuentro, la fe no elimina la razón. La purifica, la eleva, la transforma. La fe lleva la mente más allá de sus límites, hacia las alturas donde habita el pensamiento divino. La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque solo a través de la fe entramos en comunión con Él. No por mérito, sino por revelación. San Pablo lo decía claramente. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2, 10-12. Así, la fe no es ignorancia. Es sabiduría oculta que nos es revelada. No es ceguera, es visión más alta. No es ilusión, es certeza que brota del corazón iluminado por el Espíritu. Creer es ver el mundo desde la perspectiva eterna. Comprender que lo visible es solo una sombra de una realidad más profunda e infinita. La fe nos lleva a vivir de lo que no se ve. Nos ancla en promesas que todavía no se han cumplido, pero que ya laten con poder en el corazón del creyente. Es caminar como Abraham, sin saber a dónde vamos, pero con la seguridad de que Dios guía cada paso. Es adorar como Moisés, ante la zarza que arde y no se consume, y escuchar el nombre que no se puede encerrar. Yo soy el que soy. Creer es participar del conocimiento de Dios. No de forma abstracta o académica, sino como hijos que reciben con humildad lo que el Padre revela. Y en ese acto, el alma entra en una intimidad más profunda que cualquier experiencia humana. Una unión silenciosa. Un fuego que no quema pero transforma. Una certeza sin pruebas. Una luz que brilla en la oscuridad. Esa es la fe que salva.
La que vence al mundo. La que hace de lo imposible una semilla de eternidad. Esa es la fe que nos une al corazón mismo de Dios. El misterio de la fe y el sufrimiento redentor. En los momentos de alegría, la fe se convierte en gratitud. Pero en los momentos de sufrimiento, la fe se transforma en resistencia sagrada. Y es allí, en el dolor, donde su misterio se revela con mayor intensidad. El sufrimiento es uno de los grandes enigmas de la existencia humana. ¿Por qué existe? ¿Por qué permite Dios el dolor en los justos? ¿Dónde está el Señor cuando las lágrimas corren y el alma clama en silencio? El misterio de la fe no nos da todas las respuestas. Pero nos da una cruz. Y en esa cruz no vemos una explicación, sino una compañía divina. Dios no se quedó distante ante el sufrimiento del mundo. Lo habitó. Cristo, el Hijo Eterno, se encarnó no solo en nuestra carne, sino también en nuestras heridas. La cruz de Jesús no solo nos salva del pecado, también nos enseña cómo mirar el dolor. Como semilla de redención. Como parte de un plan más alto que nuestros sentidos. Como misterio que une al hombre con su Dios. La fe en medio del sufrimiento no es negación del dolor. Es permanecer de pie aunque todo dentro grite caer. Es seguir creyendo que Dios es bueno, incluso cuando no entendemos su silencio. Es confiar que, detrás del velo del dolor, hay una obra secreta que prepara una gloria que aún no se ve. San Pablo lo vivió. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8-9. Y añade: nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. El misterio de la fe en el sufrimiento no niega la lágrima, pero ve más allá de ella. Es el susurro de Job en medio del polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Es el cántico de los mártires en la hoguera. El testimonio del enfermo que no se rinde. La oración del padre que llora, pero sigue esperando. Porque cuando la fe toca el sufrimiento, se convierte en un fuego purificador. Un crisol que no destruye, sino transforma. Y en medio de la prueba, el alma no solo sobrevive. Crece, madura, florece en lo oculto. Esa es la fe que conmueve el cielo. La que no pide pruebas, sino presencia. La que no exige explicaciones, sino abraza la cruz. Esa fe que llora y canta. Que cae y se levanta. Que no entiende, pero ama. En el sufrimiento redentor, el creyente no camina solo. Camina con aquel que sangró primero. Y en ese caminar, el misterio de la fe deja de ser un concepto. Y se convierte en una historia escrita con sangre y esperanza. El misterio de la fe como transformación interior. Creer no es solo aceptar una verdad externa. Es permitir que esa verdad nos atraviese, nos cambie y nos renueve desde dentro. La fe auténtica no solo informa, transforma. El verdadero misterio de la fe ocurre cuando el alma es tocada por Dios y ya no puede ser la misma. Algo invisible comienza a germinar, como una semilla enterrada en la oscuridad. Una vida nueva, una naturaleza distinta, un deseo más alto que el ego y el orgullo. La fe nos conduce por un proceso sagrado que la Biblia llama metanoia. Una conversión del corazón, un cambio de mente. Una dirección completamente nueva. San Pablo lo explica de forma poderosa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esa es la esencia de la fe, dejar que el yo ceda el trono. Y que el reino de Dios se establezca en lo más profundo del ser. Y ese cambio no siempre es visible al instante. Pero es real. Se manifiesta en decisiones pequeñas, en gestos de compasión. En batallas interiores donde antes reinaba el orgullo y ahora nace la humildad. La fe toca la mente y transforma los pensamientos.
Toca la voluntad y cambia las decisiones. Toca los afectos y los purifica. No hay área del ser humano que quede intacta. Cuando la fe verdadera comienza su obra redentora. Pero este proceso es un misterio progresivo. Como el barro en manos del alfarero. El creyente es moldeado, quebrado, sanado y vuelto a formar. A veces duele. A veces cansa. Pero siempre produce fruto eterno. Jesús dijo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Ese paso no es solo jurídico. Es espiritual, existencial. Es pasar del egoísmo al amor. De la tiniebla a la luz. De la ceguera a la visión. De la desesperanza al gozo eterno. Y ese proceso no lo hacemos solos. El Espíritu Santo es quien nos guía. Quien graba la ley en el corazón. Quien nos revela a Cristo y nos hace semejantes a Él. Así, el misterio de la fe se vuelve transformación silenciosa. Como el amanecer que no hace ruido, pero lo cambia todo. Como la savia que sube por el tronco, invisible pero viva. Como la piedra que, tras los años, revela la escultura escondida. Y un día, sin darnos cuenta, ya no somos los mismos. Pensamos diferente, amamos distinto. Vivimos con un propósito más alto. Porque la fe ha hecho su obra. Ese es el milagro silencioso del reino de Dios en nosotros. Una vida transformada por lo eterno. Una existencia tocada por la luz. Un alma que ya no pertenece al mundo, sino al cielo. El silencio como voz de Dios. Hay una voz que no grita. No se impone. No llena los cielos con truenos ni sacude los montes con fuego. Es una voz que solo se oye en el corazón quieto, en el alma que ha aprendido a esperar. Es el silencio. Y, a menudo, es ahí donde Dios habla más fuerte. En un mundo saturado de palabras, de explicaciones, de argumentos, hemos olvidado escuchar lo que no se dice. Hemos confundido ruido con verdad, velocidad con sabiduría, actividad con fe. Pero el misterio de la fe muchas veces nos lleva por caminos donde no hay respuestas inmediatas. Donde no hay milagros visibles, ni visiones, ni certezas tangibles. Solo silencio. ¿Te has preguntado por qué Jesús mismo, frente a Pilato, guardó silencio? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no explicó nada? Porque hay momentos en los que la verdad más profunda no necesita ser dicha. Solo necesita ser vivida. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es una invitación. A confiar más allá de lo que sentimos. A esperar cuando todo parece vacío. A amar sin comprender. Muchos creyentes atraviesan temporadas en las que oran y no reciben respuesta. En las que caminan y no ven señales. En las que creen y aún así todo parece igual. Y sin embargo, ese silencio puede ser uno de los misterios más transformadores de la fe. Es en el silencio donde se purifica la intención. Es en el silencio donde el alma se desnuda. Es en el silencio donde Dios trabaja en lo invisible, como la semilla que germina bajo tierra, en la oscuridad. Aprender a abrazar ese misterio, el silencio como forma de comunicación divina, es uno de los actos más profundos de madurez espiritual. Porque la fe no siempre necesita pruebas. A veces, solo necesita espacio. Espacio para que Dios sea Dios. Espacio para que el alma repose. Espacio para que el misterio respire. La cruz, el misterio incomprendido del amor. Nada representa mejor el misterio de la fe que la cruz. Un símbolo de muerte que se convierte en vida. Una herramienta de tortura que se transforma en esperanza. Una derrota aparente que encierra la victoria eterna. ¿Cómo puede algo tan doloroso convertirse en redención? ¿Cómo puede el sufrimiento de uno traer salvación a todos? La lógica se detiene, la mente tropieza, pero el corazón creyente se inclina y adora. La cruz no es solo un evento histórico.
Es un misterio espiritual que sigue resonando hasta hoy. Cada vez que alguien ama sin ser amado, perdona sin ser comprendido, sirve sin recompensa, está participando del misterio de la cruz. Porque no es solo lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que hace en nosotros. Es el amor que se entrega sin condiciones. Es el sacrificio que no exige explicaciones. Es el perdón que no necesita razón. Cuando contemplamos a Jesús colgado del madero, humillado, sangrante, abandonado, no estamos viendo una tragedia. Estamos viendo el rostro del amor más puro, más perfecto, más misterioso. Un amor que no se impone, pero que transforma. Un amor que no se entiende, pero que libera. Muchos han tratado de explicar la cruz en términos jurídicos, teológicos o metafóricos. Pero la cruz se entiende mejor con el alma que con la mente. Porque lo que ocurrió allí no fue solo la muerte de un hombre inocente. Fue la explosión silenciosa del amor divino rompiendo las cadenas invisibles del pecado. Y ese misterio sigue vigente. Cada cruz que llevamos, cada lágrima ofrecida en fe, cada herida redimida, se une a ese acto eterno. Y allí, en medio del dolor, descubrimos una paradoja divina. Que el sufrimiento no es el fin. Que el amor es más fuerte que la muerte. Que la entrega no es pérdida, sino ganancia. Contemplar la cruz es contemplar el misterio del amor de Dios. Un amor que eligió humillarse. Un amor que eligió el camino más difícil, para abrirnos la puerta del cielo. La fe no elimina la cruz. Nos da la fuerza para cargarla. Y el Espíritu nos revela que allí, donde el mundo solo ve fracaso, Dios ha sembrado la eternidad. El misterio que nos habita. ¿Y si el mayor misterio, eres tú? ¿Y si dentro de tu alma habita el eco de lo eterno? Has sido creado por un Dios que no puede encerrarse en fórmulas. Un Dios que es amor, que es presencia, que es misterio. No temas no entenderlo todo. No huyas del silencio. No apagues la inquietud de tu alma. Porque allí, en el espacio donde termina la lógica, empieza la adoración. Donde acaba el razonamiento, comienza el asombro. Y donde muere el control, nace la verdadera libertad. Cree, aunque no veas. Ama, aunque no entiendas. Adora, aunque no comprendas. Porque ese es el mayor misterio. Que tú, criatura frágil y temporal, has sido hecho para la eternidad. Y Dios habita en ti.